acerca de una de las arbovirosis muy importantes que hay mucho en nuestra región y es el virus del dengue. ¿Sí? Nuestras competencias que vamos a revisar es comprender la fisiopatología y la clasificación clínica del dengue. Vamos a identificar características epidemiológicas de la enfermedad y reconocer métodos de diagnóstico de laboratorio. ¿Okay? Siempre, como siempre, en cada infección hacemos laboratorio, hacemos clínica y hacemos epidemiología, ¿ya? Competencias prácticas, vamos a seleccionar correctamente el tipo y el momento de la toma de muestra. Y vamos a interpretar esos resultados de esos tres, vamos a decir, de esos tres anticuerpos. El NC1, la IgM y la IgG. Que ustedes ya lo saben, por tanto la IgM y la IgG ya lo saben por el tema de hepatitis. ¿Okay? No hay mucho cambio, salvo en el caso de la IgG que vamos a ver más adelante. Y vamos a analizar casos clínicos, integrando clínica, laboratorio y epidemiología. ¿Okay? Bien. Primero que nada, vamos a empezar con lo más básico y es reconociendo nuestro agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico en este caso, chicos? ¿Cuál? ¿Qué significa agente etiológico? Es el responsable de causar la enfermedad. En este caso, nuestro agente etiológico se llama virus del dengue. Posible pregunta en su examen. Agente etiológico, virus del dengue. Este tiene muchos serotipos. Tenemos el tipo 1, tenemos el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. ¿Ya? Este es el agente etiológico. El agente etiológico es el virus del dengue y estos son sus serotipos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la infección como tal? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es la enfermedad del dengue. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias entre agente etiológico y enfermedad. Lo mismo en el caso de la hepatitis, ¿no? Que el virus, el agente etiológico era el virus de la hepatitis y que tenía ciertos serotipos. Y en el caso de la hepatitis, la enfermedad era la hepatitis como tal, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Entonces, nuevamente les repito, el dengue es una enfermedad viral aguda, no existe dengue crónico por si acaso, ¿okay? Es una enfermedad viral aguda causada por el virus del dengue. Ahí se los remarqué, se los puse con resaltador al agente etiológico. Sus serotipos 1, 2, 3 y 4. Ahora, esta enfermedad tiene un vector quien va a transmitir el agente etiológico. Y ese vector es el mosquito Aedes aegypti. ¿Ya? El mosquito Aedes aegypti. Ese es el vector. Pero eso no cambia de que el agente etiológico sea el virus del dengue, no se confunda. Nuestro vector es el mosquito, pero no es nuestro agente etiológico, ¿ok? Ahora, este virus del dengue pertenece a una familia que se llama arbovirosis. El nombre de arbovirosis viene de que estos virus tienen predilección se manifiestan por medio de artrópodos hematófagos. O sea, que los artrópodos hematófagos son los animalitos que van a ser los vectores. Y dentro de los artrópodos hematófagos están los mosquitos. Ahora, ¿por qué se llama artrópodos hematófagos? Porque tienen predilección por la sangre. Y eso es lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Que los mosquitos pican a las personas y ahí se produce el mecanismo de contagio. ¿Okay? El virus pertenece a la familia Flaviviridae y posee dentro de su estructura nucleica ARN. ¿Okay? Entonces, alguien voluntariamente
quiera explicar el mecanismo de transmisión? Se la dejo la imagen. Que pase al frente y que explique cómo se transmite la enfermedad. No fui a clase. Vamos, chicos. Por medio punto en su examen. Pase. Ven. Te voy a ayudar si te equivocas. ¿Qué dijo aparte de vector? Se me cortó en macrosos, pero algo más dijo. Mira, si quieres te doy el lápiz. Explicar acá depende de ti. Bueno, el mosquito sano llega a la persona enferma que tiene dengue, ¿no? Y ahí ya se infecta el mosquito y va a una persona sana y la enferma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, primero dibujame la cadena. Yo te la pondré. Dibujala la cadena. ¿Dónde parte la enfermedad? En la persona. Dibuja la persona. Ya, está bien. Ese es el. Pero muy bien, colocar personas enfermas. El mosquito sano, ¿se puede decir? Ya. Cual la va a picar y va a ir a una persona el cual el mosquito se va a infectar. Ya. Y el virus va a llevar a la persona sana y. Ya, muy bien. ¿Le entendieron allá al fondo? Lucila, sus compañeras de al lado. ¿La entendieron? ¿Lo entendieron a sus compañeros? ¿Sí? Muy bien. Aplausos a su compañero. Mira lo que dijo su compañero, muy bien. Primero se empieza, como dijo él, con una persona enferma. Esa persona enferma va a recibir la picadura de un mosquito. El mosquito, como dijo su compañero, sano, se va a infectar porque al momento de picar va a absorber lo que es el virus, ¿ok? Va a haber ese intercambio de fluidos entre el mosquito y la persona. Ese mosquito infectado va a ir a picar a la persona sana y esa persona sana se va a enfermar, ¿ok? ¿Me entendieron bien? Lo mismo, como dijo su compañero, se va a repetir, va a aparecer un mosquito sano, va a volver a infectar y se va a repetir la cadena. Esta es la cadena epidemiológica del virus del dengue, ¿ok? Bien. ¿Me entendieron? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, saliendo un poquito del tema, entre una fiebre amarilla o un virus del Zika con el dengue? ¿Es el mismo ciclo? ¿Cuál es la diferencia más importante? A ver, acá. Ya. Exactamente, muy bien lo que dice su compañera acá. En la fiebre amarilla hay un ciclo selvático y es que ahí la persona se interna en la selva y no se coloca repelente, no se cuida, recibe la picadura de los mosquitos que viven en la selva. ¿Te acuerdas cuáles son cómo se llaman los mosquitos? Acordémonos que es uno en América y uno en el África. Aemagocus. ¿En dónde? Ese es el AME, porque en África es el Aedes. Lo tienen anotado, sé que lo tienen anotado los que fueron a clases ya sea el día lunes o el día martes. ¿Algo pictus? Ya, muy bien, está bien. Está bien lo que dice su compañera. Aemagocus en el caso de América, yo tengo entendido Aedes africanos en el caso de África. ¿Sí? Pero la importancia de conocer esa cadena en el ciclo, en el caso de la fiebre amarilla, es que ahí hay un ciclo selvático. La persona se enferma en el África, ¿ok? Y ya con el virus activo en la sangre,
vuelve a su ciudad, vuelve a la ciudad y ahí recibe la picadura de un mosquito de tipo Aedes aegypti. Entonces pasa el ciclo de ser selvático a ser urbano. ¿Ok? Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que se puede dar un caso de dengue en ciudades altiplánicas como La Paz o Cusco? ¿Qué pueden pensar si viene un paciente a su consulta y les comenta, cambio la pregunta. Si ustedes hacen una residencia o están trabajando en La Paz y están de la nada, aparece un caso de dengue ahí, ¿qué pueden pensar? Que la persona fue a un lugar donde había ciudades tropicales como aquí, Santa Cruz, como Beni, como Panto, en Brasil, que es ahí donde surgió la epidemia, mejor dicho, ahí donde surgieron los primeros casos de Zika. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, ya conociendo un poquito del ciclo de transmisión, vamos a revisar un poco la fisiopatología, que no es diferente a las que hemos estado revisando a lo largo de distintas enfermedades, no varía. Siempre comenzamos de la parte más importante, que es la transmisión. Ok. Primero ocurre lo que es la transmisión. El virus del dengue, que es transmitido por la picadura del mosquito, la persona es picada por el mosquito en el paso número 1. Luego, en el paso número 2, ese virus que es depositado por el mosquito es reconocido por las células dendríticas. Las células dendríticas, chicos, son un tipo de células de glóbulos blancos cuya función es ser centinelas de las superficies más externas de la piel. ¿Ok? Estas células dendríticas van a capturar al virus y automáticamente lo van a llevar a los ganglios linfáticos. En la piel, estas células dendríticas tienen un nombre, que son de tipo presentadoras de antígenos. ¿Cuál es su nombre? Eso, las células de Langerhans. Bueno, la cosa es que estas células aquí, estas son células presentadoras de antígenos. Siempre me acordaba que nosotros nos decían CPA. Son células presentadoras de antígenos. Sí, CPA. Estas células presentadoras de antígenos atrapan al virus y, como dice su nombre, se la presentan a los linfocitos T. ¿Ok? Y ahí es donde se produce la respuesta inmunitaria, porque ese linfocito T automáticamente se va a llenar va a recibir esa información y se va a convertir en un linfocito de memoria. ¿Ok? A lo LT. Entonces, como dice ahí, el virus entra en células dendríticas, entre monocitos, entre macrófagos, a través de receptores, ocurre la replicación viral local y ahí es donde ocurre la primera fase de viremia. En esa etapa el paciente tiene el virus en la sangre. Vámonos al paso 3. En el paso 3 hay una respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata, recuerden que es la primera respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Recuerden que hay una fase innata y una fase adaptativa. Estamos hablando de la fase innata, donde la infección, o sea, esos mismos macrófagos, esas células de complemento, esos linfocitos T, esos linfocitos de tipo natural killer, que ya han recibido al antígeno, ya han recibido al virus a través de esas células de Langerhans, van a producir citocinas. Citocinas como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y otros tipos de sustancias. Gracias a eso es que el paciente va a tener fiebre. Gracias a las interleucinas. ¿Cuál interleucina causa la fiebre? ¿Cuál es la interleucina? La 1. La 1. También se menciona a la 6. Estas interleucinas, chicos, van a viajar al centro termoregulador de nuestro cuerpo, que está en el hipotálamo. Y ahí es donde se va a producir la subida de temperatura, es decir, la fiebre. Oh my god. El paso 4 varía mucho dependiendo si la persona llega a una fase de infección secundaria. O sea, no todos llegamos a la fase 4. Porque en infecciones secundarias los anticuerpos que no han neutralizado
van a hacerle un mal juego al cuerpo humano y van a, en lugar de protegernos, facilitar la entrada del virus en los monocitos y en los macrófagos, aumentando de esa manera la replicación viral y la carga viral. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que entiendan a partir de ahora? Que una vez que se ha producido la respuesta inmunitaria y esas células, esos monocitos, esos macrófagos han producido interleucinas, han producido factores de expresión tumoral y todo eso que les comenté arriba, esas sustancias proinflamatorias van a dañar el epitelio, el endotelio, lo van a dañar al endotelio. ¿Okay? Estas interleucinas, ese factor de expresión tumoral, ese interferón, todas esas sustancias van a hacer un choque, por así decirlo, van a rozar a las células del endotelio y las van a separar, porque esas células del endotelio son como así, sus dos cubitos así bien juntitos, y automáticamente hay una respuesta, hay un paso de esas células, de esas sustancias proinflamatorias, se van a separar. Va a haber una separación entre endotelio y endotelio. Por eso es que se va a aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar con la persona? Va a empezar a perder líquidos. Va a empezar a perder líquidos. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué se produce el aumento de permeabilidad vascular? ¿Quién me responde? O la separación del endotelio, ¿causado por quién? Por las citocinas ¿Ya? O las citocinas, que son sustancias proinflamatorias. Muy bien. Entonces leamos lo que dice ahí. La alta carga viral y la respuesta inmune desregulada produce una activación masiva de mediadores inflamatorios y eso van a producir daño directo al endotelio vascular. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Porque vamos a revisar esa curva que está en su guía y entendiendo esto que le van a entender más a esa curva. ¿Sí? Estos son los mediadores que hemos revisado hace ratito. Esos mediadores van a producir daño endotelial. Automáticamente se produce el daño endotelial, hay el aumento de la permeabilidad que les había comentado y hay escape de líquidos. El líquido va de acá afuera, al espacio extracelular. Ahí se va a formar el famoso tercer espacio, es decir, que ese espacio extravascular se va a comenzar a llenar de líquidos y ese espacio extracelular se conoce como tercer espacio. ¿Okay? Como consecuencia, ¿yo qué voy a tener? Hemoconcentración, o sea, mis glóbulos rojos se van a quedar sin líquido, se van a quedar amontonados los glóbulos rojos. O sea, el vaso sanguíneo se está quedando sin parte líquida. ¿Ok? ¿Me entienden? Va a haber derrames por este escape de líquidos. ¿Dónde normalmente ese líquido va? Va a las cavidades, a la cavidad pleural, en los pulmones y a la cavidad abdominal, produciendo ascitis. Y como consecuencia el paciente va a entrar en hipovolemia. Muy bien. En el paso 7 ya voy a tener las manifestaciones clínicas como consecuencia de todo este mecanismo que les iba comentando: fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, síntomas clásicos de cualquier infección viral. ¿Ok? Prueba de torniquete positiva que la vamos a revisar más adelante. Petequias. ¿Por qué se producen las petequias? ¿Por qué creen que se producen las petequias? Porque cuando yo hago ¿cómo? Petequias. Porque cuando yo hago, muy bien, tiene relación lo que dice. Cuando yo hago presión con la prueba de torniquete que les voy a mostrar, va a haber una ruptura más rápida de los vasos sanguíneos pequeños, de los capilares. Entonces esos capilares van a romperse, van a liberar sangre. Como no va a haber quien coagule esa sangre, porque van a perderse plaquetas, que es lo que dice su compañera, se van a formar coágulos. Esa sangre se va a quedar ahí atrapada y se va a subir a la superficie de la piel y por eso se van a producir las petequias. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces ya saben por qué el paciente con dengue manifiesta
compete en la piel. Ahora, lo que dice su compañera Flavia con respecto a la caída de plaquetas, eso se produce porque estas sustancias proinflamatorias van a suprimir a la médula ósea. Y dentro de las funciones de la médula ósea está la producción de plaquetas. Las plaquetas, junto con otras células que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tienen un origen en la médula ósea. Como se está atacando la médula ósea, no se está produciendo plaquetas, entonces esas plaquetas en los exámenes de laboratorio van a estar bajas. ¿Ok? Y van a haber alteraciones en la coagulación, porque ¿cuál es la función de las plaquetas? Son sustancias coagulantes. ¿Ok? El paciente, por eso el paciente con dengue va a empezar a sangrar, va a empezar a perder sangre de forma drástica. ¿Ok? Entonces, todo lo que les expliqué me va a llevar a un shock. Y aquí viene lo más importante, la complicación más grande del dengue es el shock hipovolémico. Esto le voy a preguntar en ese examen. ¿Cuál es la complicación más grave en un paciente con dengue? Shock. ¿Qué dice ahí? Shock hipovolémico. El paciente va a llegar a perder tanto líquido que se va a producir el shock. ¿Ok? Pero para que se produzca el shock tiene que haber estos 4 pasos. Esos 4 pasos también les voy a preguntar, si acaso. ¿Por qué el paciente, les voy a presentar en su caso clínico, un caso clínico que el paciente va a llegar a shock? ¿Por qué el paciente con shock ha llegado a ese punto? En 4 pasos, facilito. Primero, porque ha habido una fuga de plasma por esa extravasación, ¿no? Por ese aumento de permeabilidad, el paciente ha perdido líquidos. Segundo paso, se ha producido hipovolemia. Tercer paso, se ha disminuido el gasto cardíaco. ¿Ok? Se ha disminuido el gasto cardíaco. Porque ha perdido el paciente líquidos, el paciente está con hipovolemia, no le está llegando suficiente sangre al corazón y el corazón no está pudiendo bombear la misma cantidad de sangre que debería bombear en un minuto, porque ese es el gasto cardíaco, ¿no ves? Sí. Por lo tanto, se está produciendo hipoperfusión en los tejidos. ¿Ok? Y eso me va a conducir al shock. ¿Ok? Esos son los 4 pasos. Primero, fuga plasmática. Segundo paso, hipovolemia. Tercer paso, disminución del gasto cardíaco que me conduce a una hipoperfusión tisular. Y cuarto paso, shock hipovolémico. Entonces, esa es la secuencia que me va a producir el shock. ¿Entendieron? Bien, les estoy ayudando con una pregunta. Después no digan de dónde les saqué esa pregunta. ¿Ok? Porque se las estoy diciendo en clases. ¿Ok? Ahora, los signos de alarma básicamente son los signos de alarma que me van a conducir al shock, que es el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargo, hepatomegalia, aumento del hematocrito con disminución de plaquetas, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Lo mismo con esta turbina de acá. Esa es la misma que está acá. Y bueno, la imagen de acá es la misma. Esta es la derecha. Ahora, basada en lo que les expliqué a ustedes y entienden esta curva de acá, ¿cuáles son las fases por las que cruza el dengue? Fase febril, fase crítica y fase de recuperación. ¿Okay? Primero empezamos con la fase febril, que es el paciente cuando me va a empezar la fiebre. Ya saben por qué se produce la fiebre. El primer día que el paciente presenta fiebre se le conoce como día 1, ¿no? Creo que aquí tenía otro más.
voy a borrar tu dibujo. Fase febril. Tomato amarillo. Sí, no, hambre, hija, no se da nada. Vamos a comer mi chimpancho. Fase de Dios, clave de ejercicio. ¿Dónde se escuchaba el desarrollo? En la fase febril el paciente me va a presentar fiebre. Por eso es importante que pregunte yo a mi paciente desde cuándo tiene fiebre. El paciente me va a decir, tengo fiebre desde ayer. Entonces, si dice desde ayer, ya estoy en mi segundo día de fiebre. ¿Ok? Si me dice tengo fiebre desde hoy, entonces automáticamente coloco día 1, el paciente ya tiene fiebre. ¿Ok? Por eso se sube la temperatura donde dice ahí temperatura, el paciente se va a empezar a deshidratar. En valor normal, el laboratorio normalmente como tiene que ser, va a estar el hematocrito disminuido y las plaquetas aumentadas, que es lo normal. ¿Cuánto es el valor del hematocrito en condiciones normales? Eso es en varones. ¿En mujeres? 36 a 47. Muy bien, ese es en mujeres. ¿No ves? Tienen que saberse ese valor del hematocrito. ¿Ok? El valor de las plaquetas. De 150.000 a 400. Exactamente. 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. Como les decía, en la fase febril es la parte donde está la viremia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir viremia? Virus en la sangre. ¿Ok? Muy bien. Esa fase febril, esa viremia es importante porque aquí el paciente es altamente contagioso. Si el virus está en la sangre, a la persona ya tendríamos que decirle que tiene que dormir en su casa con mosquiteros. Porque si está durmiendo feliz en su casa sin mosquitero y recibe picaduras de otros mosquitos, se va a propagar la enfermedad. Y eso es lo que yo no quiero, ¿ok? Entonces aquí al paciente le tengo que cuidar mucho, le tengo que decir que se cuide mucho en su casa, que no trate de no estar en lugares donde pueda ser picado y que si puede duerma con mosquitero, ¿ok? La segunda fase, chicos, es la fase crítica. ¿Cuánto dura la fase crítica? ¿Cuánto dura la fase? Ya, les explico por paso. El momento en el cual la fiebre disminuya, el momento en el cual el paciente ya disminuya la fiebre, no significa que el paciente se está sanando. No quiere decir que el paciente se está sanando. Aquí, o sea, ni bien el paciente me dice, doctor, ya no tengo fiebre, yo tengo que estar atento, porque el paciente puede tomar dos caminos aquí. Se puede ir a una fase crítica o se puede ir a una fase de recuperación. ¿Ok? Aquí el paciente toma dos caminos. El primer paso es que la fiebre disminuye, entonces de aquí hay dos caminos. ¿Bien? Tengo que tomar mucha atención a esta fase de aquí, que en promedio dura 24 a 48 horas. Entonces, entre 24 y 48 horas, el paciente va a estar, posiblemente va a tener manifestaciones hemorrágicas, manifestaciones de pérdida de líquidos. Aquí tengo que estar atento, porque el paciente puede presentar distintas formas de manifestación hemorrágica que la vamos a ver más adelante. Puede tener epistaxis, puede tener hematemesis, puede tener rectorragias, metrorragias en mujer. Y si yo no le pido al paciente que esté atento, yo no estoy atento tampoco como médico en esta fase, porque vean que esto es muy corto, 24 y 48 horas, es muy corto, chicos. Si no estoy atento a esto y de la nada al día siguiente el paciente me aparece ya con signos de shock, significa que no estaba atento a estas 24 y 48 horas. ¿Ok? Aquí es donde tengo que tener más cuidado, porque aquí el paciente va a tener manifestación de hemorragias. Y ojo,
por esa manifestación de hemorragias que les había dicho, el hematocrito va a... ¿Qué va a hacer el hematocrito, chicos? Va a aumentar. Y las plaquetas van a disminuir. Aquí, en la fase crítica, el hematocrito va a aumentar, ya saben por qué, por la hemoconcentración. Y las plaquetas van a disminuir también, ya saben por qué, por esa supresión, por ese daño en la médula ósea. Aquí es importante que yo le pida al paciente estas pruebas de seguimiento. Tengo que pedirle que se haga un hemograma y una vez me muestra el hemograma el paciente, yo tengo que leer correctamente el hemograma y fijarme el valor del hematocrito y las plaquetas. Si está así el hematocrito elevado y las plaquetas disminuidas, es que el paciente está progresando a una fase crítica. ¿Okay? Entonces el hematocrito normalmente va así, 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 y aquí va a empezar a subir. Y las plaquetas van a empezar a bajar. ¿Ok? Bien. En la fase de recuperación, ya va a ver lo mejor que es la reabsorción de líquidos. El paciente va a volver a reabsorber los líquidos y los valores de plaquetas van a volver a restablecerse a sus valores normales, es decir, va a volver a subir y el hematocrito va a disminuir a valores normales. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí también, chicos, que tienen que tomar en cuenta? Es que todo esto que les estoy hablando, todas estas tres fases, es decir, el periodo de incubación, ¿cuánto es el periodo de incubación del vientre, chicos? ¿Cuánto creen que es? Ya, bien. Lo del fondo, ¿cuánto creen que es? Está muy bien tu respuesta. Elda, ¿no? Periodo de incubación de todo esto. Aquí la vamos a ver. Periodo de incubación entre 1 a 7 días. Pero durante los primeros 5 días, es decir, durante todos estos 5 días, de 1 a 5 días, que normalmente en estos primeros 5 días, vean que la viremia está elevada, alrededor del quinto día ya va a disminuir, pero durante los primeros 5 días la viremia está elevada. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pedir pruebas virológicas. Y una de esas pruebas virológicas es la NC1, porque el virus está en la sangre. ¿Qué es esta NC1? ¿Alguien sabe? Ya, proteína no. Proteína no estructurada. Este NC1, les voy a preguntar, se manifiesta durante los primeros 5 días de la enfermedad. ¿Ok? Durante los primeros 5 días de la enfermedad. El ANC1 se produce del día 1 al día 5. A partir del día 5 ya disminuye el ANC1. Y no es que yo ya no pueda hacer nada a partir del quinto día. No. Yo automáticamente me voy a otro antígeno, a otro anticuerpo, perdón, que se manifiesta entre los 4 y 5 días. Y ese es la serología. Muy bien. La serología. Aquí la vamos a ver. Aquí la serología, a partir del 4 y 5 día, yo voy a poder pedir IgM. ¿Ya? Entonces, les voy a volver a anotar acá. NS1 se vuelve positiva durante el primer día al quinto día, de 1 a 5 días. ¿Ok? Y
la IgM a partir del cuarto a quinto día. Y esto es lo que dicen sus casos clínicos. ¿Qué pasa si yo le hago la prueba? O sea, ¿qué pasa si yo voy en mi consulta, me llega un paciente de 10 años, digamos, y automáticamente me sale que la NC1 está negativa? ¿Será que descarto el dengue? No, tengo que hacer estas pruebas de IgM, porque puede ser que el paciente ya esté entre el cuarto y quinto día. Entonces, este me va a marcar positivo en este rango de días y este en este rango de días. Esta es una prueba virológica. Porque como decía su compañero, esta es la proteína no estructural del virus, que solamente la voy a encontrar en estos días, porque en esos primeros días hay viremia. En esos días el paciente tiene el virus en la sangre. En cambio, esta de aquí es una prueba serológica. ¿Cuál prueba serológica me confirma dengue? IgM positivo. No coloquen IgG, porque la IgG quiere decir que el paciente ya ha tenido la enfermedad. La IgG es su cicatriz serológica. Entonces, ustedes van a colocar en su examen, esta IgM es confirmatoria. ¿Ok? Bien. ¿Entendieron la imagen? ¿Sí? Sí. Porque cuando ustedes encuentren pacientes con dengue, tienen que automáticamente hacerse todo esto que les expliqué. Tienen que dibujar en su cabecita esa curva y ver en qué fase está el paciente, cómo podrían estar sus anticuerpos y así. Algo que me olvidé comentarles es que como aquí en la fase crítica el paciente está perdiendo líquidos, lo que yo puedo hacer para disminuir eso es administrar líquidos endovenosos. Si yo no le hago eso al paciente, el paciente va a seguir perdiendo líquidos y se va a seguir concentrando. ¿Ok? Eso es importante. Bien. Esas son las etapas. Esa es la fase teórica, fase crítica y fase de recuperación. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Y este manejo de laboratorio es lo que hemos estado viendo. Las pruebas moleculares solamente me sirven durante los primeros 7 días, durante los primeros 5 días. Ahí va a citar. La detección de la NC1, me sirve durante los primeros 5 días, que en promedio se dice menos de 7 días. ¿Okay? A la doctora le gusta preguntar mucho eso, chicos, de la NC1. Les comento, es con otra asignatura para los que quieran ser auxiliares. Tienen que aprenderse que la NC1 se produce durante los primeros 5 días. ¿Ok? La serológica, como es la IgM, la ELISA, que se coloca entre 9 y 7, entonces, aquí está mal. Esta se produce entre los días 4 y 5. ¿Okay? También yo puedo pedir pruebas de tejido, pruebas como PCR con la NC1. ¿Sabían eso? Sí. Aquí también puedo pedir PCR, porque esta es una prueba virológica. Este me va a decir que el virus está presente en sangre. ¿Okay? ¿Qué más? Esto es lo mismo, por si acaso. Si es una infección primaria, vean, el virus que está de color azul va a caer aquí, la NC1 va a estar hasta acá igual, y se va a manifestar la IgM. Y la IgG automáticamente sube y se va a quedar positiva de por vida. En el caso de una infección secundaria, ya el paciente está con la IgG positiva. ¿Ok? Ya el paciente está con la IgG positiva. Porque, a ver, usemos un poquito la cabeza. Si son 4 serotipos, ¿cuántas veces me puedo enfermar de dengue en toda mi vida? 4. Si yo ya he tenido, por ejemplo, el dengue del serotipo 1, ya lo he tenido, y este año me estoy enfermando del serotipo 2, ¿cómo va a estar
mi curva de anticuerpos. La IgG ya va a estar positiva, pero va a ser esa IgG positiva porque esa IgG me va a decir que ya tuve este dengue tipo 1. ¿Okay? Entonces, por eso que ahí la IgG ya está positiva. Lo mismo, el NC1 va a estar en los primeros días, se va a manifestar la IgM. Y como dice acá, los serotipos, las pruebas virológicas en ese rango, de 0 a 5. Y las serológicas en adelante. ¿Okay? ¿Lo entienden esto de acá? ¿Sí? ¿No hay dudas? Por eso es que más o menos así tienen que tener en su cabecita. ¿Qué es lo que cómo lo pueden interpretar ustedes si la NC1 está positiva o negativa, la IgM, la IgG? Si la NC1 está positiva, solo la NC1, es un probable cuadro de dengue primario agudo, ¿ok? Porque aquí el paciente todavía no está manifestando anticuerpos, entonces está durante sus primeros 5 días. Si la IgM está positiva, solo la IgM, pero no la IgG ni el NC1, entonces también es un probable dengue primario agudo, solamente que en este caso este paciente está de 4 a 5 días en adelante. Si la IgG aparece positiva, solo la IgG, yo pienso en un dengue que el paciente ya tuvo, no el pasado, o puedo pensar en un dengue secundario, que es decir, ha sido, digamos, la IgG marca por un serotipo, ¿entiendes? Si tanto la IgM como la IgG están positivas, yo puedo pensar en un dengue primario de tipo convaleciente. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa dengue primario convaleciente? ¿Qué significa? Ya, pero acá se no dengue primario convaleciente. Significa que ese dengue que tiene la persona ya está en etapa de recuperación. ¿Ya? En etapa de recuperación, aquí cuando el paciente está en esta etapa, la IgM va a estar positiva, porque recuerden que esta IgM puede estar hasta 12 semanas positiva. Y la IgG ya está positiva. Es decir, el paciente ya está en esta fase. Por eso dice dengue primario convaleciente. Esta fase de recuperación también se conoce como fase de convalescencia. ¿Se acuerdan de hepatitis? ¿Recuerdan que les dije que convalescencia es lo mismo que recuperación? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Por eso es que el paciente si está con estos dos anticuerpos positivos, pienso en dos cosas: que el paciente está en fase de convalescencia o que el paciente tiene un dengue secundario. ¿Ok? ¿Me entienden o no? ¿Sí? Ahora, si la IgG está positiva, y la NC1 está positiva, es un dengue secundario. La IgG por la cicatriz serológica del primer cuadro y el NC1 que ya es del segundo serotipo durante sus primeros 5 días. ¿Entienden? Sí. Si el paciente está con la NC1 positiva, la IgM está positiva, es un probable dengue primario. ¿Por qué no digo secundario? Porque la IgG está negativa. ¿Bien? Ahora, si todo me da negativo, no puedo descartar, porque aquí tendría que realizar otra prueba, que es la de PCR. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden esta prueba? ¿Sí? Bien. Ahora, la clasificación clínica del dengue es de esta manera: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Son 3: sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. ¿Cómo yo puedo decir que el paciente está sin signos de alarma? Primero, porque tengo el antecedente de que el paciente está en una zona donde hay casos de dengue. El segundo es que el paciente tiene que tener fiebre y cualquiera de estos tipos de manifestaciones.
Fiebre y con 2 o más de los siguientes criterios: náuseas y vómitos, puede ser exantema, puede ser mialgias y artralgias, petequias o leucopenia, o test de positivo del tomograma. ¿Ok? Si el paciente está es con signos de alarma. Estos de acá son los signos de alarma. Ya. Estos son los signos de alarma. Esta manera acá es signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Todos esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son signos de alarma. ¿Ok? Digo dengue grave cuando el paciente ya está con el shock y la acumulación de fluidos en el pulmón. Y dengue grave cuando ya es cambio importante de plasma, que lleva shock, acumulación de fluidos en el pulmón y disnea, sangrado grave según la evaluación del cuadro clínico y daño orgánico grave. Aquí en el dengue grave el paciente va a tener transaminasas elevadas. Cerrale la puerta. ¿Sabían? AST. La AST y la LT están mayor a 1000. ¿Por qué? Porque había un daño hepático. Sí. El sistema nervioso central está con alteraciones. El paciente puede llegar a desmayarse. ¿Por qué creen eso? Recuerden que el paciente está quedándose sin líquidos, se está extravasando sangre. Entonces, el paciente que pierde líquidos, todo paciente que disminuye su flujo cerebral puede caer en desmayo, que nosotros los médicos conocemos como síncope. Suficiente que esté un corto tiempo sin flujo sanguíneo para que el paciente pueda caer en un síncope. ¿Ok? Y otros órganos alterados, corazón y otros. ¿Ya? ¿Ustedes sabían del cambio de nomenclatura para el dengue? O sea, el cambio de nombre. Les explico eso. Antiguamente se decía que el dengue era de estos dos tipos: dengue clásico y dengue hemorrágico. Esto decían las literaturas: dengue clásico y dengue hemorrágico. Ya no se dice así, ya no existe esto. Este dengue clásico ahora se lo conoce como fiebre por dengue. Y creo que esto es fácil de reconocer por el tema de la fiebre, que es su síntoma más característico. Y el dengue hemorrágico ahora se conoce como dengue grave. ¿Entienden? Esto ya que estamos soletes. Ahora se conoce fiebre por dengue y dengue grave. ¿Bien? Pero si yo les pregunto en su examen cuál es la clasificación del dengue de acuerdo a la clínica, ¿cuál diría? Fiebre por dengue. No, de acuerdo a la clínica. Ya, bien, ¿cuál más? La clasificación del dengue según la clínica es 3. Con Dengue signos, sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. ¿Ya? Estas son las manifestaciones clínicas. Estas son fiebre junto a cualquiera. Estas son las manifestaciones de un dengue sin. Un dengue. Estas son las manifestaciones de signos de alarma. Y estas son las manifestaciones de un dengue sin signos de alarma. ¿Qué no hay signos de alarma? Porque el paciente está teniendo dolor retromuscular, está con la fiebre, tiene artralgias, tiene mialgias, puede tener náuseas y vómitos.
pero no son persistentes. Recuerden eso, que para que sean signos de alarma tienen que ser persistentes. Tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, como dice ahí, y tiene el exantema. Estos no son signos de alarma. Estos sí son signos de alarma. Estos son signos de alarma. Petequias, equimosis, que es como normalmente nosotros coloquialmente se conoce como moretones, ¿no? Prueba de torniquete positiva, sangrado en las mucosas, epistaxis, que es sangre por la nariz, gingivorragias, el paciente al cepillarse los dientes piensa erróneamente que tiene sensibilidad dental, ¿ok? Porque empieza a cepillarse los dientes y le sale sangre, ¿ok? Hay vómitos con sangre, que es la hematemesis. Hay sangre en las heces fecales, que se conoce como hematoquesia o melenas, que son esas heces de tipo heces carbonizadas, las dicen ahora. Sangrado uterino anormal, hematuria y sangrado excesivo en sitios de punción. Esos son los signos de manifestaciones hemorrágicas. ¿Está bien? Y bueno, la prueba del torniquete se realiza de esta manera. Primero se coloca lo que es se evalúa lo que es la presión arterial, luego se coloca se infla el medidor de presión hasta el valor medio y se coloca el torniquete para automáticamente yo dibujar aquí en mi brazo, dibujo un cuadradito. Ahí dice dibujo un cuadradito. ¿De cuánto tiene que medir ese cuadradito? De 2.5 por 2.5. Yo todavía no sé hablar, pero de 2.5 a 2.5. Y si yo hago presión ahí, en ese caso me van a aparecer las petequias. Ahí me van a aparecer las petequias. ¿Ok? Primero, como dice ahí, evaluar la presión arterial máxima y mínima, inflar el medidor de presión hasta el valor medio, después retirar después de 5 minutos en el caso de adultos y 3 minutos en niños, dibujar el cuadrado de 2 centímetros y automáticamente es positiva si aparecen dentro de ese cuadrito más de 20 petequias en el área de 2.5 por 2.5 en adultos. Y si en niños aparecen más de 10, es positiva. ¿Ok? ¿Qué evalúa eso? Que era lo que les comentaba. La integridad de los capilares. Porque al aumento de presión venosa, como esos capilares están tan frágiles, se rompen con facilidad. ¿Ok? Y aparecen las petequias, porque no hay plaquetas que puedan controlar ese sangrado. Más o menos así se ve. ¿Ya? Entonces mi conducta, ahorita vamos a pasar a los casos clínicos, mi conducta es basado en los signos, basado en si tiene o no tiene signos de alarma. Si no tiene nada, lo puedo enviar a mi casa. O sea, lo puedo enviar a casa si no tiene manifestaciones sin alarma. Pero siempre tengo que evaluar lo que es el hematocrito y las plaquetas. ¿Sí? Bien, vamos a los casos clínicos. ¿Dónde está la lista? ¿Terminada? Me pregunto qué se me da. Para Melissa, Dayana. Leer el caso y tus respuestas, por favor. Ya, primera pregunta. ¿En qué fase está de la enfermedad?
Bien. Segunda pregunta. Fase febril nomás. ¿Ya? Segunda pregunta. Clasificación clínica. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Por qué la IgM está negativa? ¿Por qué más? ¿Cuántos días de fiebre tiene tu paciente? 3 días. Y a partir de los cuántos días, solo para su compañero, a partir de los cuántos días, aparece la IgM. ¿A partir de qué día sube la IgM? Ya, 4 a 5 días. Está muy bien. Está muy bien lo que dice su compañero. Está en una fase febril, tercer día de fiebre, un dengue sin signos de alarma, y la IgM está negativa porque está en una fase temprana de infección y porque todavía no se ha manifestado en el cuerpo. Tiene que ver de 4 a 5 días para recién empezar a subir la IgM. Por eso es que la NC1 está positiva. Está la NC1 positiva. ¿Ok? El siguiente caso para Flavio. ¿Lo vi? Tu respuesta y ver el caso. Caso clínico, el primer día. Mujer de 28 años reside en zona tropical, con aumento de casos de mortalidad, clínica, fiebre de 5 días, dolor abdominal intenso y bajo persistencia. El laboratorio muestra hematocrito en 50% elevado, plaqueta disminuida, 90.000 milímetros cúbicos, NC1 negativo y IgM positivo. Muy bien. Interpretación del NC1. ¿Por qué crees que tu NC1 está negativo? Ya está en ese periodo de 5 días. Muy bien. ¿Qué significa el aumento del hematocrito? Ya, y el hematocrito se está quedando como concentrado, ¿no? ¿Y clasificación clínica? Muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarma ahí? Y muy bien. Es el dolor abdominal intenso y los vómitos que tienen que ser persistentes. Si son vómitos intermitentes, no es signo de alarma. ¿Ok? Tienen que ser persistentes. Está muy bien lo que dice Flavio. Ya el NC1 negativo no descarta dengue, especialmente cuando la enfermedad ya lleva varios días y su sensibilidad disminuye. O sea, ya está en 5 días mi paciente ya. Es el periodo en el cual la NC1 ya está muy baja, digamos, y no se llega al significado del aumento del hematocrito. El hematocrito del 50% elevado indica hemoconcentración. Es decir, hay proporcionalmente más células sanguíneas porque existe pérdida de plasma. No es que el paciente está teniendo aumento de glóbulos rojos, en este caso. Es que está quedándose sin líquido y me está haciendo creer falsamente que hay mayor cantidad de componentes sólidos. ¿Entienden? ¿Me entendieron? O sea, enredar. Clasificación clínica con signos de alarma. ¿Ok? Bien. El caso clínico 3 para Marcelo. Vamos, Marcelo. Epidemiología. Niño de 10 años en zona con circulación simultánea de varios serotipos. Clínica. Fiebre de 6 días. Sangrado gingival, hipertensión y desgarro. Laboratorio. Hematocrito 55%. Plaquetas 45.000. IgM positivo, IgM positivo, alto título. Muy bien. Pregunta 1. ¿Qué indica la IgG elevada dentro del contexto? Daño secundario. Ya, bien. ¿Por qué este caso puede ser más grave? Por el fenómeno de amplificación inmunológica
Ya. ¿Qué más? ¿Diagnóstico final? dengue grave. Bien, muy bien. Como dice su compañero, la IgG positiva dentro del conducto agudo significa infección secundaria. Y especialmente cuando existe IgG elevada, títulos elevados. Es decir, la IgG está elevada por el serotipo primario, no por el secundario. ¿Okay? ¿Por qué este caso puede ser más grave? Porque las infecciones secundarias por un serotipo diferente se asocian a una mayor respuesta inmunológica. Claro que ese es su compañero. Muy bien. Diagnóstico final: dengue grave. Muy bien. Tu paciente, Marcelo, con esa clínica, ¿crees que entra en un grado de shock? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto de acá, los anticuerpos. Si él obtenía la sangre en la primera semana, ¿cuál sería el patrón de anticuerpos que estaría positivo y negativo? ¿Cómo lo tienen notado ustedes? Créanme que esto el día lunes me costó batallar con los chicos al cual les reemplacé. ¿Cuál sería el primero? Es, en la primera semana la IgM está positiva y la IgG está negativa. Y en el segundo caso, es una muestra de sangre obtenida después de la primera semana. ¿Cómo sería los anticuerpos? Aquí pueden haber dos casos. Ajá, aquí pueden ver dos casos. Y a ver, aquí pueden ver dos casos. Ese es el primero. Aquí puede ver una IgM positiva y una IgG positiva también. ¿Ok? Porque aquí el paciente puede que ya esté yendo hacia una fase de resolución. Porque recuerden que el dengue dura como máximo 7 días. Y dentro de esa curva que hemos revisado hay hasta a partir del 7º día en adelante ya es la fase de resolución. Y estamos hablando después de una semana. Entonces puede ser que en la segunda semana el paciente ya se recuperó. Y como la IgM permanece positiva, ¿hasta cuánto? 12 semanas. Entonces eso significa que la IgM esté positiva. La IgG significa que el paciente ya está en esa etapa de resolución. El otro caso es que la IgM permanezca positiva y la IgG no permanezca todavía positiva, porque el paciente puede estar en un caso de fase crítica. Por eso es que hay dos ahí. ¿Entiendes? ¿Me entendieron los del fondo? Yo sé que me entendieron los del fondo. Ya van a ir a comer, pero no se preocupen. Porque yo sé que su estómago ahorita está más atento que su cerebro. ¿Cuál es uno de los signos clínicos más comunes en el paciente con dengue? Fiebre alta. ¿Qué tipo de pruebas serológicas se utiliza para confirmar? Lo que les dije, ¿no? Que les voy a preguntar ese examen, también está ahí. IgM. Camila, ¿cuál es la complicación más grave asociada al dengue? Muy bien, muy bien. Alan Jesús, ¿qué hallazgo laboratorial indica un compromiso de asma? Elevación de las transaminasas. Muy bien. ¿Qué síntomas adicionales pueden presentarse en los casos severos de dengue? Laura, Noelia. ¿Dónde está Laura? Noelia. Todas las anteriores. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Número 7 para Lucila. ¿Cuál es el tratamiento principal para pacientes con dengue grave o pacientes en fase crítica? Tu compañera de al lado, la 8, ¿cuál es un signo característico del dengue? ¿Ah? Ya.
osteopenia y en el hemograma, ¿no? ¿Y qué medida preventiva es crucial para controlar la propagación cardiovascular? Muy bien, controlar el vector. ¿Qué significa metrorragia? Xiomara. No, Xiomara. Es amigo tuyo. ¿Ah? Sangrado uterino. No, Xiomara. Igual la otra vez, ¿no? Le preguntamos a Xiomara, ¿no? Es amigo tuyo. ¿Qué es No metrorragia? es mío, me muero de la pijera. Está bien, pero le falta algo. No es solo sangrado uterino. No eres de acá. Ese es mío. Anormal. Es un sangrado uterino que da en momentos donde no debería, en ciclos anormales. Muy bien. Fuera del periodo menstrual. Epistaxis, Diana, Fernanda. Epistaxis. Hemorragia sangrado por las fosas nasales. Muy bien. A ver, trombocitopenia. Noemí. Plaquetas bajas en sangre menor a 150.000 milímetros cúbicos. Muy bien. El hematocrito, ¿qué es, Caterina? ¿Cómo? Muy bien. Es la relación plasma-eritrocito. Mialgias, dolor muscular. Atrachas, Dolor. hemoconcentración. Eso es el aumento en la proporción del componente sólido, ¿no? Y reacción cruzada, bueno, eso tiene que ver con lo que... Esto tiene relación a que si yo me enfermo de dengue 1, automáticamente mi cuerpo adquiere inmunidad para este serotipo, pero no para estos. ¿Ok? Es como que yo tengo 4 vidas, digamos, y se van... ¿Ya? Ya, chicos, antes de irnos, estas son las diferencias entre cada serotipo, cómo lo tienes que manejar. Y bueno, plaquetopenia más aumento de hematocrito, pensar en dengue. El exantema prominente con conjuntivitis con fiebre, pensar en Zika. Ah, ya, esto es importante. ¿Cuál es el signo clínico de Zika? Es la conjuntivitis no purulenta. ¿Y cuál es la manifestación más importante? En el Atrachia. Sí. Muy bien. Eso, chicos. Chicos, quiero sacar una foto con ustedes. Por favor.